Es un gusto continuar con este Congreso Internacional de Derecho Comparado, cuyo objeto principal es precisamente hacer un reconocimiento, un homenaje a la trayectoria de un comparatista extraordinario, el doctor Lucio Pegoraro de Italia. Y en este marco, en el marco del homenaje al doctor Pegoraro, se encuentra con nosotros un jurista muy importante de América Latina, muy innovador, al cual le tengo mucho aprecio y valoro mucho lo que ha venido haciendo en el marco del derecho, que es el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, de Colombia. Doctor, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en la Academia Mexicana de Derecho en este homenaje tan importante. Muy buenas tardes. Buenas tardes a su academia, a la ciudadanía mexicana y de América Latina y a quienes se conectan con este importante escenario del conocimiento a través de la red y del ciberespacio y para el mundo y sobre todo nuestro hemisferio. Doctor Jesús, muchas gracias. Gracias. El doctor Luis Armando Tolosa Villabona es abogado y filósofo. Importante este tema, ¿no? El tema de los filósofos del derecho, que son quienes deberían en un momento dado hacer el dictado de las sentencias. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, profesor universitario por más de 20 años, ponente de más de 1000 sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, conferencista internacional. Bueno, doctor Luis Armando, ¿qué representa o cuál es la importancia del doctor Lucio Pegoraro en el derecho, específicamente en el derecho comparado? Me somete a un interrogatorio bien importante y gracias por preguntarme por el profesor Lucio Pegoraro y este gran investigador del derecho comparado y sobre todo el derecho constitucional. Debo señalar la importancia del trabajo de él. Yo personalmente debo expresar que he tomado cursos con él, he sido alumno de tan eminente profesor de la Universidad de Bolonia, ¿no? Y de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de muchas otras universidades. En Colombia concretamente tuve la posibilidad de tomar eh, varios cursos sobre su trabajo en la Universidad Libre de Colombia. Él es profesor ha sido profesor en un doctorado de una universidad de mucha trayectoria aquí en Colombia, como es la Universidad Libre, donde han estudiado políticos de América Latina, juristas, y en Colombia desarrolló un trabajo de acercamiento a la ciudadanía. La, la, la obra del profesor Lucio en estas alturas se convierte en una obra relevante, ¿no? Hallamos que toda su conceptualización se encuentra expresada en una serie de trabajos importantes como el sistema de justicia constitucional, el, el derecho constitucional comparado, la teoría de los modelos de comparación, el derecho público comparado, unos ensayos sobre justicia constitucional, el tema de la descentralización y las libertades. En fin, desde trabajos para la iniciación en el conocimiento del derecho comparado como la introducción al derecho público comparado. Aquí justamente tengo un trabajo del profesor Lucio Pegoraro, un trabajo importantísimo, Derecho Constitucional Comparado, que está editado por la Universidad Libre de Colombia. Es una obra bien importante. Y su trabajo se halla centrado esencialmente en la teoría comparatista en el ámbito del derecho constitucional. Aquí aborda precisamente en esta obra temas que son de interés para la comunidad y por eso el liderazgo que ostenta este gran académico y profesor, los problemas metodológicos de la comparación jurídica, los modelos
clasificaciones, aborda estas premisas importantes en el tratamiento. So, cómo ejecutar ese trabajo comparativo en las formas de gobierno, en las instituciones jurídicas, con relación a los derechos, al tema de la descentralización. Retoma, por ejemplo, la trascendencia que en América Latina tiene y en general en nuestro universo el tema de la jurisdicción constitucional y la justicia constitucional, ¿sí? Y esta disciplina especializada del derecho procesal que trabaja esencialmente sobre la estructura de los tribunales constitucionales, cómo podemos aplicar el método comparativo en temas sustanciales, haciendo un análisis de su trabajo en Europa. Aquí en esta obra se encuentran artículos que están publicados también en la lengua del profesor, ¿sí? Donde aborda con maestría también en español, ¿sí? Compara cuál es el papel que juegan los derechos nacionales frente al derecho comparado. Un tema relevante de los formantes frente al tema, a mí en este punto del derecho comparado, caminando por algunas tesis que tiene que la doctrina y que había intuido ya el derecho romano, las fuentes, reelaborando, reformulando el tema de las fuentes formales, resulta aquí de vital importancia la redenominación de lo que nosotros como abogados hemos estudiado, denominando las fuentes formales, todo lo relativo a la génesis del derecho como disciplina o como ciencias en algunos teóricos, que es un punto que hemos señalado que desde el punto de vista de la lógica y de la epistemología del estatuto, pues que es digno de discutir, pero obviamente en escenarios distintos, pero resulta relevante su trabajo en torno a los formantes porque nos conduce a una nueva lectura y sobre todo en el ámbito del derecho constitucional frente a la trascendencia de los sistemas legislativos, los sistemas jurisprudenciales, todo el tema de la incidencia en estos formantes de los principios generales del derecho. En fin, en el trabajo del profesor Lucio para la comunidad de América Latina y sobre todo para nuestra familia, dentro de las tradiciones jurídicas del civil law o romano canónica o el derecho continental, que compartimos idearios evidentemente con sus contradicciones tanto en Europa como en América Latina, resulta importante abordar el tratamiento y creo que la importancia y la incidencia del profesor Lucio Pegoraro en todas estas áreas y sobre todo en el área del derecho constitucional es relevante, sin desconocer a muchos otros teóricos, como lo decimos, pero su obra que está en ebullición y en su trabajo, también aquí en Colombia y en algunos otros países, como hemos podido darnos cuenta, está en permanente dinámica e invita a la reflexión. Sobre todo resulta importante, por ejemplo, para el hemisferio sur, creo, y que debe ser de análisis frente al neoconstitucionalismo por el que están caminando las cortes, los tribunales, por ejemplo, de Sudáfrica y el Tribunal Constitucional colombiano y las Cortes colombianas, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, con nuevas reformulaciones para entender los problemas de América Latina. Y ahí son bienvenidas esas tesis estructurales del doctor Lucio Pegoraro. Doctor Tolosa, ¿cómo podemos conceptualizar el derecho comparado? El tema que se plantea
del derecho comparado. Perdón, quiero hacer una aclaración. El tema en específico, en la emoción de que tuvimos una plática previa del doctor Tolosa, por ahí Néstor Caferata y sus servidores, estuvimos muy contentos antes de Sí, entrar. gracias. Es conceptualización sobre el derecho comparado y las perspectivas. Entonces, en este sentido, iniciamos con la conceptualización, querido doctor Tolosa. Sí, gracias, doctor. El tema del derecho comparado resulta central, abordar el tema y lo que es el derecho comparado, ¿sí? Hoy es una disciplina central. Si estructuramos la historia de la humanidad, la vemos desde una lectura, viendo la comuna primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, en fin, y esta fase de desarrollo, o si la vemos desde la estructura, la historia de la humanidad y la evolución de la humanidad desde la perspectiva de mansiones, una mansión cosmocéntrica en el mundo griego, y en el mundo romano, que se preocupa por el arjé, de qué están hechas las cosas, una visión feudal, teocéntrica, ¿sí? Eh, y actualmente la, eh, la cosmovisión antropocéntrica, que es la que está impuesta y frente a la cual estamos abogando de dar el tránsito a una visión ecocéntrica antrópica, es decir, que supere la visión eminentemente eh, eh, antropocéntrica del hombre como el centro de todas las cosas. Hoy, según como analicemos la paz, el estudio del derecho comparado resulta de cardinal importancia, y para eso es necesario saber de qué se ocupa la disciplina jurídica, ¿sí? Porque tenemos que entender que es la comparación de los distintos ordenamientos jurídicos, y con qué propósito, pues para escrutar cuáles son las concepciones jurídicas, ¿sí? Las visiones jurídicas, los modelos jurídicos o los sistemas normativos o institucionales, ¿sí? Para entender lo jurídico dentro del conocimiento universal, ¿sí? Dentro de lo regional o dentro de lo nacional, y para establecer las múltiples relaciones que surgen, ¿sí? Entre lo mundial, lo universal, lo regional y lo local, o las múltiples interacciones que hay entre el derecho de los distintos sistemas, o entre los sistemas normativos sobre los cuales se ha edificado la humanidad, los sistemas normativos, digamos, antiguos, teocéntricos, cosmocéntricos, antropológicos, o los sistemas normativos feudales frente a los sistemas normativos capitalistas, o de un sistema a otro, para entender qué es lo relevante y cuál es la dinámica y la construcción de la norma jurídica, de la jurisprudencia y de la ley. Y específicamente para ver qué soluciones nos pueden ofertar en las relaciones que tenemos los seres humanos, ¿sí? Abarca también el derecho comparado el estudio de las metodologías, ¿sí? De distinta naturaleza que podemos aplicar, de cómo abordar esa comparación y ese estudio, ¿sí? Para balancear, para cotejar, digamos, como lo dice el derecho comparado, para comparar desde una perspectiva crítica y creativa, ¿sí? Porque que nos permite de alguna manera establecer qué paridades existe, qué analogías existe, qué similitudes existen, qué disanalogías existen, qué contradicciones o cuáles divergencias tiene el derecho.
¿Y esto qué importancia tiene? Pues porque nos permite a nosotros hoy, aquí en nuestros países y en las comunidades jurídicas, pues obtener conclusiones, obtener criterios, ¿sí? Para adoptar, para expedir o para hacer reformas a nuestros sistemas legislativos, no con el prurito teórico de meramente modificarla, sino para hacer Estado democrático, Estado de derecho, ¿sí? Al adoptar y al comparar, ¿sí? Las distintas fuentes jurídicas, tanto comparar sistemas legislativos como sistemas jurisprudenciales, teorías jurídicas, filosofías del derecho, ¿sí? La totalidad jurídica, digamos, es una metodología relevante que ante todo se adentra en el análisis de las fuentes formales en cada país y en general en el mundo, ¿sí? En forma comparada y crítica, ¿sí? Y adicionalmente, en la medida en que podamos mejorar nuestros sistemas legislativos nacionales, regionales, ¿sí? También para buscar armonización jurídica, ¿sí? Y mejorar nuestros sistemas políticos. Dentro de este marco es que entendiendo, es que queremos entender hoy la trascendencia y lo que significa el derecho comparado, de modo que podamos identificar claramente que tenemos que caminar de ese concepto de Estado legislativo al Estado constitucional de derecho y a un Estado ambiental. Pero obviamente que el mejoramiento de nuestras instituciones, el mejoramiento de las relaciones jurídicas y de los sistemas democráticos solo lo podemos hacer si nos adentramos en el tratamiento de una disciplina seria comparatista, ¿sí? Y entonces lo podemos hacer en el ámbito, comparar en el ámbito civil, del derecho civil, en el ámbito del derecho penal, en el ámbito de los sistemas procesales, del laboral, ¿sí? Por eso algunos creen que el derecho comparado no es una disciplina de rigor, sino que es una simple metodología, ¿sí? Y diciendo de quienes creen que el derecho comparado es una disciplina, ¿sí? No es una simple metodología, ¿sí? Utiliza el derecho comparado, se obtiene y se edifica como una ciencia que tiene un objeto, un método y unas leyes precisas cuando lo vamos a encarar desde el punto de vista epistémico, ¿sí? Porque es el análisis de lo jurídico en la comparación, en la analogía y en la disanalogía, ¿sí? Que podremos utilizar. Por eso la metodología es apenas uno de los elementos y por eso no se puede confundir el derecho comparado como metodología. Es uno de los elementos, ¿sí? Porque también tiene un objeto para identificar una disciplina como tal que tenga rigor conceptual, rigor científico, pues encontramos que tiene objeto como tal las normatividades de las distintas épocas o regionales o distintas áreas, ¿sí? El objeto puede ser únicamente el derecho civil, el derecho procesal, el derecho laboral, el derecho constitucional, el objeto como tal, pero también tiene unas metodologías, entonces puedo utilizar el método inductivo para estudiar los temas, partiendo de lo particular a lo general, o puedo utilizar el método deductivo, doctor, o sea, por eso es es relevante el tema. Y además, se han ido edificando reglas para la construcción, unas leyes internas. Digamos que dentro del marco jurídico, el derecho comparado es una disciplina que la podemos definir como el área del derecho que tiene un método, que tiene un objeto y que tiene unas reglas
o unas leyes de lo jurídico. Obviamente que leyes que no las podemos confundir con otras, con las reglas de las disciplinas científicas. Y por eso nosotros, mi conceptualización del derecho comparado, sí, supera a quienes plantean que es apenas una metodología, ¿sí? Son muchos podemos construir, el derecho comparado toma elementos de otras ciencias y los aplica a su propia disciplina para estudiar lo jurídico, ¿sí? Y que además tiene una finalidad, que una finalidad es una finalidad para construir Estado de Derecho, para mejorar nuestros sistemas legislativos, que tiene unas finalidades desde las más concretas a las más genéricas para mejorar la vida, las relaciones jurídicas, ¿sí? En la vida de comunidad, en un departamento, en una región, en una provincia, para mejorar el análisis en una universidad, para inclusive tiene aplicación cómo organizar una biblioteca por las distintas áreas y por distintas etapas y cuáles son las leyes, desde esos aspectos meramente mecánicos hasta aspectos conceptuales de construir un sistema legislativo en un estado de mejorar o de transitar de un modelo, o cómo, por ejemplo, adecuar los sistemas jurídicos de la tradición del civil law con los modelos jurídicos de la tradición del common law, cómo complementarlos, es estudiar qué es, dónde están las diferencias, las disanalogías, ¿sí? O cómo, por ejemplo, mejorar las constituciones de nuestro propio país. Esta es una disciplina que tiene unos antecedentes, lo encontramos, el derecho comparado, digamos, no con las propuestas que estaba formulando con las metodologías actuales de los profesores Bergottini, de Lucio Pegoraro y los demás comparatistas, sí, que están dedicados exclusivamente al trabajo, que se dedican a profundizar el tema, pero encontramos en el derecho griego. En el derecho romano, por ejemplo, Irnerio, ¿sí? Es uno de los primeros académicos que ejecuta análisis y estudios sobre el particular. En el surgimiento de los estados nacionales, los códigos son fruto justamente de el concepto de derecho, es el sumum del derecho comparado, y es la utilización de los criterios, de las reglas y de metodologías que para construir los códigos, por ejemplo, en el sistema romano se hicieron para formular, por ejemplo, en la Revolución Francesa, el Código Civil francés, que luego pasó al BGB y que de alguna manera se mutó en América Latina, en el Código chileno, en el código colombiano y en muchos códigos y del mismo modelo. Por ejemplo, un sistema comparatista. Yo tengo aquí cómo podríamos, una forma de utilizar el método comparatista y de aplicarlo en forma concreta. No toco los temas del eminentísimo profesor Lucio Pegoraro sobre el derecho constitucional, pero voy a hacer una comparación desde el ámbito del derecho civil para ver cómo encontramos afinidades y cómo mejoramos y cómo ha superado y cómo nos sirve hoy para reformular un código de derecho privado. Por ejemplo, yo tengo aquí las institutas para señalarles y hacer derecho comparado. Las institutas de Justiniano, que en mi criterio, las institutas de Justiniano es el código... es un código con toda en el ámbito del derecho privado. No estoy comparando aquí un tema de teoría, cómo asumimos los mexicanos, los colombianos, los argentinos o los italianos el tema del derecho fundamental, que es una problemática del Estado constitucional. No, lo voy a hacer en una disciplina distinta de cómo, a título de comparación. Las institutas de Justiniano, las conocemos o las hemos estudiado, sí, la contribución de Justiniano aquí. En primer lugar, él se apoyó de académicos como Teófilo Triboniano, entre otros, sí, para estructurar
las institutas. Si comparamos las institutas, ¿sí? Yo tengo aquí las institutas desafortunadamente el tiempo es un poco corto frente a las pretensiones, pero tengo aquí una traducción de Ildefonso García del Corral, licenciado en Derecho Civil y de Filosofía y Letras del Colegio de Abogados de Barcelona y Madrid. Entonces lo que tiene aquí tengo la traducción, tengo también en latín y tengo las institutas en español. Bueno, para mostrarle las institutas aquí, y que las podemos encontrar, y para ver la incidencia y lo que significa el derecho comparado que nos puede arrojar hoy a nosotros. Concretamente, por ejemplo, en Colombia estamos, en Argentina se acabó de expedir un nuevo Código Civil en el derecho privado. Entonces, si nosotros tomamos a primera vista, nos vamos a encontrar que las institutas tienen aquí el libro primero, ¿sí? que está dedicado a principios generales del derecho, ¿sí? A los principios generales del derecho, en los conceptos de sujetos de derecho, al derecho natural, el derecho civil, ¿sí? Los derechos que tienen las personas, ¿sí? Y los bienes. El libro segundo tiene que ver con las cosas, el derecho de las cosas o de los bienes. Entonces, el libro primero nos trata, por ejemplo, problemas de las adopciones, de la patria potestad, de la abrogación, el sistema naturalmente para la época esclavista y de libertad, ¿sí? Quienes tienen derechos, las curadurías, todos temas de personas y de familia. El libro segundo está estructurado, las institutas de Justina, ¿no? El libro de los bienes, ¿sí? Y encontramos, y si continuamos analizando, y este libro de las institutas viene organizado en títulos y en capítulos y en segmentos específicos. Luego, este código de las institutas, estoy ya tratando aquí de hacer un tema, análisis de derecho comparado en la práctica, quitándole aquí el tiempo a mi profesor y a la academia, pero estamos en un análisis comparatista para mostrar lo importante en materia constitucional, pero aquí el libro tercero trata de las sucesiones, ¿sí? El libro tercero de las institutas y de las obligaciones, ¿sí? Y parte de los contratos. Y esto y está dividido en sus capítulos respectivos, en sus títulos y capítulos. Por ejemplo, en el título 13 está aquel concepto de obligación y con el que empiezan los libros de obligaciones, obligato juris vínculo con necessitatis stringimur al cuyo solvente rei secundus nostre civitatis iura. Sí, el concepto de obligaciones que hemos estudiado, que es un concepto, por ejemplo, para analizar únicamente el concepto de obligación, cómo ha perdurado y se ha transmitido, lo tenemos en nuestros códigos, y los estudiamos los abogados argentinos, chilenos, los abogados guatemaltecos y nicaragüenses. Esto está en el libro, en el libro tercero, sucesiones y sucesiones, obligaciones y contratos. Y luego tenemos el libro cuarto, ¿sí? Donde analiza las obligaciones extracontractuales y algunos temas de acciones, la responsabilidad extracontractual e incluye la lex aquilia. En fin, son 4 libros, pero les quiero señalar metodológicamente que este es el gran código y la trascendencia de estudiar el derecho comparado. Si yo hago un análisis concreto de estudio comparado, de derecho comparado, me encuentro que aquí hay 4 libros y el primer libro entonces es el libro de los conceptos de derecho, personas, el segundo libro de bienes, el tercer libro de obligaciones y el 4 que tiene que ver con la responsabilidad extracontractual y acciones. Si tomamos, por ejemplo, el Código Civil francés, entonces, en el Código Civil francés nos vamos a encontrar la importancia de hacer análisis comparado, ¿sí? Y depende, yo puedo utilizar el método deductivo o el método inductivo. Aquí estoy utilizando el método inductivo a partir de uno de los códigos más importantes, las institutas, y nos vamos a dar cuenta
que el Código Civil, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera en el Código Civil francés está reproducido que la misma estructura, y en el Código Civil italiano. Por ejemplo, en el Código Civil italiano tenemos aquí unos principios fundamentales en el libro inicialmente. Luego tenemos el libro primero de las personas y de la familia. Coincide de alguna manera con las institutas, es el libro primero y está dividido en libros. El solo hecho de analizar que el concepto del libro en el derecho comparado, si avanzamos en el Código Civil italiano del libro primo, el libro primero, ¿sí? ¿Qué es lo que trata el libro segundo? El libro de las sucesiones, el libro tercero de la propiedad y el libro cuarto de las obligaciones. El libro quinto, ¿sí? El libro quinto nos estudia aquí la disciplina de la actividad profesional de la empresa, de los comerciantes. Es un código que lo actualizó de temas que no tenía. ¿Qué modificaciones? ¿Cuáles son los libros que le introdujo como noveles frente a las institutas el Código Civil italiano? Esto para mostrar aquí el Código Civil italiano. Del mismo modo, si yo lo hago con el Código Civil español para estudiar, voy a encontrar que directa o indirectamente las institutas están calcadas. Aquí estoy tomando un método inductivo de análisis de códigos en particular para establecer de qué modo se han transformado esas instituciones y cómo nos sirven para construir. Entonces me encuentro aquí con el Código Civil español, y el Código Civil español, el libro primero de las personas, también está dividido en libros como los otros códigos. El libro segundo de los bienes de la propiedad y de su modificación es el libro segundo, la propiedad, todo esto es mío. El computador es suyo, mi teléfono es suyo, todo para mí, aquello para usted, no lo puede poseer, sí lo puede poseer. El libro tercero, el libro cuarto de las obligaciones y contratos, ¿sí? Y el libro tercero, ¿sí? De los modos de adquirir el dominio y la propiedad. Aquí el libro de la estructura que le da el legislador español, ¿sí? Modifica algunos temas, pero mantiene las líneas centrales de las institutas. Entonces, ¿cómo se ha modificado o no? Y luego el libro cuarto tiene las obligaciones y contratos, este Código Civil español, y nos completa con 4 libros. 4 libros tienen las institutas. Entonces, para que nosotros verifiquemos, nos demos cuenta cómo es la construcción y cómo juega el derecho comparado desde este método inductivo. Voy a mostrarles el BGB, un código. Se han resistido a expedir un nuevo código los alemanes, Bergeliche, Hesse-Busch, ¿sí? Sin embargo, me encuentro aquí con el Código Civil alemán. Y si miramos el Código Civil alemán, cómo está compuesto, a ver qué contiene, qué extrajo de las institutas, ¿sí? Yo me voy a dar cuenta que el libro primero, la parte general, son las personas. Coinciden estos códigos que hemos analizado acá de alguna manera y replican las institutas. Luego, tiene un cambio distinto a los otros. Para el alemán están en el libro segundo las relaciones obligatorias. Muchos otros códigos dicen que quedémonos como están las institutas. Es más importante la relación obligatoria y lo tiene organizado en el libro segundo, y luego las cosas las ubica en el libro tercero, y el libro cuarto lo dedica a la familia. Le agrega un libro, el libro quinto, el libro de las sucesiones, ¿sí? Aquí le agrega. ¿Y qué hicieron recientemente? Cambiamos el código, nos alejamos del código, hacemos un nuevo código. No, reformémoslo, porque le introdujeron el derecho al consumo y temas nuevos. Esto para mostrar cómo podemos adelantar un estudio de lo particular. Traigo aquí, tengo el Código Civil argentino porque es mucho más reciente en el tema comparado. A ver, ¿qué es lo que nos dicen los argentinos? Ellos dijeron, no, cambiemos nuestro código, hagamos uno nuevo y a ver si se alejó íntegramente de las institutas, ¿sí? ¿Qué es? Entonces, esto estoy
para señalar cuando hablamos de analogías, disanalogías, lo nuevo y distinto que tiene un ordenamiento y por qué la trascendencia de estudiar el derecho comparado. Yo me encuentro aquí con el Código Civil y Comercial de la Nación, la parte general. El libro primero, una parte general. El libro segundo, digo, no vamos a dejar las relaciones de familia. Aquí está apostándole a la unificación del derecho mercantil y el derecho civil en este. Entonces, por eso las modificaciones que vamos a encontrar. El libro tercero, un poco, fíjese, se asimila un poco al Código Civil alemán, porque los derechos personales, la relación persona a persona, el vínculo jurídico, los sujetos de derecho y el elemento prestacional, se encuentran aquí el libro, los principios centrales del vínculo obligacional. Y los derechos reales o las cosas, la propia la ubica posteriormente. Luego tiene un libro quinto para la transmisión de las sucesiones de los derechos por causa de muerte. Bueno, y entonces luego aquí tenemos el libro sexto, unas disposiciones comunes con respecto a la prescripción, conservando algunas instituciones análogas al Código Civil francés, digamos, frente a la organización, pero también de las institutas y recogiendo algo nuevo. Toma elementos de uno y otro el legislador argentino, para notar cuál es la mutación y la transformación de las instituciones, pero el esqueleto que tienen las institutas de organización en libros, de tener el derecho a las cosas, los derechos a las personas, el derecho obligacional, sí, la responsabilidad extracontractual y acciones de alguna manera lo replican. El Código Civil colombiano tiene el mismo modo, tengo aquí el Código Civil colombiano, quería hacer este ejercicio de derecho comparado a la comunidad jurídica y así lo podemos, es como estamos tratando aquí de imitar un poco lo que ha procurado hacer el profesor Pegoraro, pero en otra órbita, ¿sí? Yo lo hago desde el derecho privado para señalar la trascendencia. Entonces, claro, cuando el argentino, el legislador argentino, se dedica a hacer su código, pues mira a ver qué le sirve de uno u otro, ¿sí? Por la circulación de modelos jurídicos o de una familia a otra. Y aquí me encuentro con la familia del civil. El Código Civil colombiano, también sigue el mismo Código Civil chileno, son hermanados estos dos códigos, porque está aquí la pluma de este gran genio Andrés Bello aquí. Todavía tenemos este código el 26 de mayo de 1873 y de la ley 57 de 1887, unos conceptos generales, luego se pasa a estudiar el tema de las personas, este código, las personas, el libro segundo lo dedica a los bienes, luego pasa al libro tercero y estudia primero, en el libro tercero estudia primero las sucesiones, otros las estudian posteriormente y luego estudia las obligaciones y contratos en el libro cuarto. Tiene 4 libros, digamos que oscilan, ¿sí? Depende de cómo observe los códigos el legislador. Y actualmente tenemos un proyecto que estamos discutiendo de Código Civil, pero se discute, bueno, ¿es válido unificar el Código de Comercio en el derecho privado y el Código Civil? En el proyecto está unificando la parte de obligaciones mercantiles y contratos mercantiles con la parte de obligaciones y contratos civiles en un código único, pero no ha abogado por la unificación total del proyecto, no aboga por la unificación total del derecho mercantil y el derecho civil. Yo particularmente soy partidario de la armonización, de las unificaciones, y eso, ¿de dónde obtenemos esas posibilidades? Pues justamente esa contribución las podemos obtener de todos los teóricos del derecho comparado, de las metodologías que nos entregan el derecho comparado para efectos de mejorar nuestros sistemas legislativos, en este caso de los códigos civiles que responden a la estructura fundamental de la sociedad. Del mismo modo podemos hacerlo en materia constitucional, y en materia constitucional podríamos tomar, bueno,
qué hemos traído de la Constitución de Weimar, qué hemos traído de la Constitución española, qué hemos copiado, de dónde viene la Constitución colombiana, de dónde vienen las reformas que se introducen en la Constitución mexicana, a la ley de amparo, qué es lo que pasa allí. Sí, entonces es una disciplina y podríamos tomar otra materia, el derecho minero, las minas, cómo se ha tratado el problema del subsuelo en los distintos códigos y podríamos empezarlos a comparar. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de los mensajes de datos. ¿Qué tiene que ver con el tema de la tecnología y empezar a organizar nuestros saberes? Esto para responder un poco y dar un ejemplo de lo que significa el derecho comparado, ¿sí? A partir de poner aquí en la mesa del auditorio, a través de ejemplos concretos, de cómo el derecho se va transformando, pero por ejemplo el concepto de obligación como que tenemos en México, que tenemos en Estados Unidos, que tenemos en Argentina y Alemania, pues nos encontramos que de una u otra manera el concepto obligacional tiene unas ideas centrales como el concepto de sujetos, el acreedor y el deudor, el vínculo jurídico, el nexo que une a las partes y el concepto de prestación de dar, hacer o no hacer. Pero entonces podríamos ver este concepto cómo se ha mutado de este sitio a otro. ¿Está reproducido? Sí. ¿De qué hemos llenado ese contenido? ¿Sí? ¿Qué circunstancias le hemos agregado? Y así una institución como la compraventa. Otro tema era, por ejemplo, para analizarse el tema de la compraventa, como por ejemplo llegamos hasta los incoterms, a la formulación de los incoterms, o a un sistema parlamentario, ¿sí? Para escoger cuál es el que nos sirve más, o un sistema, el sistema de la organización del poder en América Latina. Estas son algunas ideas, me extendí mucho. No, vale la pena, Sí. para eso es este tema. Y bueno, primero ese análisis, ¿no? Del para qué, el qué, el por qué, es decir, desde la función, el objeto, el método, todo lo que implica precisamente la ciencia del derecho comparado. Y este ejercicio tan interesante que se hizo desde las institutas y todos estos códigos, y como lo señala el doctor Tolosa, por ejemplo, de México, esa constitución del 17 que luego permea la de Weimar, luego permea la de Rusia, la de España, y luego, por ejemplo, un ejercicio a la inversa, o sea, como México en materia de amparo es el referente en tema de derecho comparado, y después México en la reforma de 2011 hace un análisis muy profundo de todo lo que ha desarrollado Sudamérica en materia de amparo, sobre todo amparo contra particulares, amparo colectivo, interés legítimo, derechos difusos, etcétera. Doctor Tolosa, ya que se hace esta conceptualización del derecho comparado, hay que pedirle a usted en específico referirnos a la utilidad, que ya hizo avances en el tema. Para señalar aquí, en primer lugar, fíjense, estos análisis comparatistas nos permiten establecer cuáles son los puntos convergentes que tiene una normatividad con otra. ¿Cuáles son las debilidades que tiene un sistema jurídico? ¿Cuáles las virtudes, ¿sí? De los derechos que se dan en cada país, en cada región, en cada época, ¿sí? ¿Para qué? Para orientar un estudio, el estudio y la aplicación del derecho, ¿sí? Esa es una de las principales utilidades que encontramos. Son múltiples. Otra, por ejemplo, esto nos permite, cuando hablábamos, por ejemplo, frente al tema que plantea usted de la Constitución mexicana, ¿sí? Y la recepción de Weimar, en fin, o de otras constituciones, porque nos permite apoyar y mejorar la interpretación de las normas de cada país. Eso es fundamentalmente, debe tener un propósito, porque no debe ser un fin meramente academicista, de conocer por conocer, sino que tiene que replicarse en la vida de los hombres y en la construcción de estados de derecho para mejorar nuestros sistemas normativos, para la formulación de reformas legales, para mejorar nuestros sistemas constitucionales, ¿sí? Sea que se acuda directamente a la analogía, utilizando, por supuesto, organizando esos métodos comparatistas, estudiando los métodos que nos entrega el derecho comparado, o que nos entregan otras
otra ciencia, nos permite también determinar cuáles son los elementos comunes, los elementos centrales de las instituciones jurídicas, ¿sí? Porque al buscar semejanzas y diferencias, podemos solucionar problemas nacionales o silencios normativos, vacíos, lagunas, por ejemplo, frente a sistemas de organizar las cámaras, al sistema de los fueros, por ejemplo, analizar el fuero político, hasta qué punto se legitima y cómo los sistemas políticos frente al tema de dignatarios del Estado, ¿sí? Si se justifica o no que todos tengan fuero, que hayan cortes especiales, o si únicamente le damos fuero al presidente, o si todos, o si acabamos los fueros en nuestras democracias, ¿sí? Al analizar los distintos sistemas, podemos nosotros llenar vacíos, ¿sí? Lagunas que encontramos, ¿sí? Cuando acudimos al derecho externo, ¿sí? Que sean aplicables en los derechos nacionales, ¿sí? Eh, el análisis del derecho comparado nos permite entender qué significa la circulación de modelos judiciales, o de modelos legislativos, o de modelos teóricos en lo jurídico, ¿sí? De unos países a otros, ¿sí? Eh, el ejercicio que hacía aquí, por ejemplo, con las institutas, tomando solamente un ejemplo, en una institución en concreto, y lo hacía materialmente mostrando aquí el código argentino, el BGB alemán, y el Código Civil español, y el Código italiano y el colombiano, es para justamente señalar cómo los derechos en nuestros países, cómo se han adoptado códigos y de qué manera se han replicado y cómo mejorar estos sistemas, ¿sí? ¿Cuál código procede de cuál? La copia fue servil, fue burda, fue creativa, fue dialogada. La práctica comparatista nos permite analizar ideas, modelos, esas formas externas, ¿sí? Claro, para ver si fue de forma voluntaria o involuntaria, por la fuerza, ¿sí? O por el consenso que se impuso un sistema legislativo de un determinado estado en un estado receptor de ese sistema, pero fundamentalmente para solucionar los problemas locales, ¿sí? Podemos utilizar instituciones en concreto para efectos de establecer los vínculos que existen entre unas y otras. De manera que, doctor, todo lo que tiene que ver con las con la utilidad, ¿sí? Del sistema comparatista, del derecho comparado, ¿sí? Son enormes, ¿sí? Nos permite recopilar información, materiales, para hacer las comparaciones. Por ejemplo, para mejorar nuestros sistemas, los sistemas normativos en materia penal, frente a delitos que son exclusivamente nacionales, ¿sí? O delitos transnacionales. Esto, el sistema comparatista nos permite, por ejemplo, frente al tráfico de drogas, al narcotráfico, frente a la trata de blancas, frente a problemas actuales que tenemos hoy, problemas de género, de discriminación, o a problemas que han pervivido, ¿sí? Nos permite también intuir cuáles son las metodologías comparatistas de las legislaciones locales, ¿sí? Para buscar cuál de esas metodologías que como camino nos permiten mejorar la política jurídica, ¿sí? Y claro, como políticas hacia el futuro inmediato en la mejora jurídica en el tiempo. Algo muy importante me parece es la utilidad que nos presta para los procesos
de unificación y armonización legislativa. Este punto, por ejemplo, por fortuna ha avanzado bastante en materia mercantil. Por ejemplo, si nosotros, porque mejora las relaciones, permite llenar vacíos de derecho, ¿sí? Claro, tienes los problemas en el control de quienes manejan el poder, pero mejora el entendimiento en los pueblos. Justamente al hablar de la compraventa, por ejemplo, los international commercial terms, los términos internacionales de comercio, son apuestas justamente por eso, por la mejoría de los procesos de unificación y armonización legislativa. Nos permite el encuentro, el diálogo, el entendimiento internacional en lo jurídico. Y al tener entendimiento en lo jurídico, al conocer al otro y qué es lo que nos sirve, vamos a mejorar las relaciones políticas, vamos a mejorar las relaciones sociales y las relaciones económicas al interior de las comunidades y en las relaciones entre los distintos pueblos. Nos permite, en la medida en que apliquemos en las facultades de derecho, en las comunidades jurídicas, en los centros de estudio como esta academia, podemos acelerar procesos de construcción de tratados en temas que son importantísimos para regular, por ejemplo, temas medioambientales, temas de equilibrios económicos, de circulación de capitales financieros. Podemos construir acuerdos, convenios internacionales de entendimiento recíproco, donde se tenga en cuenta la desigualdad de los distintos estados y de las distintas personas para efectos de que hagamos una sociedad mucho más incluyente. En fin, este es los propósitos de la disciplina y las utilidades del derecho comparado son inconmensurables, indescriptibles. Tiene muchas críticas que le pueden hacer a los sistemas comparatistas, sí, pero nos permiten mejorar la convivencia en la humanidad, como también nos permite la doctrina comparatista establecer cuándo un sistema se impuso frente a otro y cómo lo subyugó, pero al mismo nos permite críticamente entablar un problema jurídico para recrear la formulación del pensamiento jurídico, pero en pos de que sea útil a la comunidad jurídica y a todo el mundo, a las personas en general, doctor. Perfecto, excelente, doctor. Pues para cerrar ya establecimos precisamente pues la importancia, la conceptualización, la utilidad y vamos a cerrar ahora con las perspectivas precisamente del derecho comparado, querido doctor. Y al final voy a hacer una pregunta más porque esta conferencia también ha sido muy agradable y creo que el límite de tiempo en el área del conocimiento no lo tiene y sobre todo cuando hay la disposición de un jurista como lo es el doctor Tolos. Adelante, doctor. Yo creo que la perspectiva comparatista hacia el futuro es importante buscar mejorar las metodologías en las distintas áreas del derecho. El tema de la metodología es central y darle mayor rigor, porque es que esta disciplina tiene algo relevante frente a las otras, y es que es la disciplina que puede ser el motor de la unificación, de la armonización y del mejor entendimiento y de la conquista de relaciones equilibradas e igualitarias. De manera que mejorar las metodologías y la fijación de criterios en la comunidad científica es importante entre los comparatistas, ¿sí? Porque eso nos permite, nos permite mejorar las relaciones entre los estados, las relaciones sociales, económicas y políticas. Eso de un modo. Algo muy importante que las perspectivas que nos abre espacio no solamente al diálogo desde el punto de vista teórico como lo hemos tenido. Por ejemplo, nosotros estudiamos filosofía del derecho, teoría jurídica, los distintos sistemas que tenemos los sistemas
normativistas, positivistas, que los sistemas naturalistas, las distintas escuelas que las tenemos. Pero, por ejemplo, frente al punto que trabaja el profesor Pegoraro de los formantes, resulta muy importante, por ejemplo, y es necesario, y a partir de la metodología del derecho comparado, el diálogo, por ejemplo, entre poderes judiciales. Creo que es importante el diálogo, sí, que los distintos jueces del mundo, las distintas cortes del mundo entren en diálogo, porque ante el déficit de Estado de Derecho, sí, y muchas veces ante la anarquía que surge entre democrática o entre los distintos gobiernos del mundo por las relaciones económicas y las relaciones de poder, creo que desde como lo llama el profesor Pegoraro, desde el formante jurisprudencial, desde la jurisprudencia propiamente tal, y a partir de los jueces, es necesario acelerar los diálogos para mejorar sistemas de unificación y de materialización de los derechos. Y creo que hacia allá debe caminar. Desde el punto de vista teórico, nosotros tenemos acceso a la información de distintas escuelas y nos hemos formado, pero frente a los jueces, no como operadores, porque la expresión operador es una expresión mecánica, sino frente al hombre de carne y hueso que encuentra el problema y lo soluciona y que encuentra iniquidad, es muy importante el diálogo entre los distintos sistemas, entre las distintas cortes, para efecto de solucionar problemas comunes que tenemos en regiones o problemas comunes que tenemos en el universo, para tomar procedimientos jurisprudenciales de creación de sentencias, de qué es lo que me sirve cuando hay un problema transnacional o cuando compartimos un problema. El diálogo tiene que acelerarse, el diálogo jurisprudencial. Otro aspecto que es muy importante y es que acelerar las universidades, estudiamos el derecho internacional público, derecho internacional, el derecho en general, pero hay que incentivar el estudio de la teoría comparatista. La teoría comparatista con metodológicamente para aprender a obtener los elementos que nos ofrece cuando estudiamos analogías o disanalogías, virtudes y defectos de los ordenamientos para solucionar los propios problemas nacionales. Por eso es importante incentivar el estudio y la disciplina de la teoría, de las teorías comparatistas o el derecho comparado en las distintas áreas en las escuelas de derecho. Es importante aumentar la recopilación de elementos, de materiales jurídicos de los distintos sistemas jurídicos, sí, y de los distintos países, porque los legisladores, los teóricos del derecho, los abogados han hecho sus aportes y muchas veces no los conocemos, ¿sí? Por eso es importante, también es necesario nutrir la información en cada una de las nacionalidades, en cada uno de nuestros países, sobre los diferentes modelos que se deben incentivar a partir del estudio de procesos de armonización, de unificación, sí, porque la recopilación informativa nos permitirá alcanzar los propósitos de mejorar la vida diaria de los ciudadanos. Por eso aquí es importante impulsar los procesos de formación de abogados, de facultades, de corporaciones, ¿sí? De diplomáticos, de gerentes de negocios, sobre los sistemas de derecho comparado. No solamente conocer el propio, sino conocer los otros para mejorar las relaciones entre los pueblos. No podemos olvidar que que la globalización es un fenómeno que avanza, así como un virus. El virus actualmente se ha expandido, del mismo modo la globalización continúa y el derecho no puede quedarse atrás, y la forma de entender
y mejorar nuestros sistemas jurídicos y la vida de las comunidades es entendiendo los sistemas de derecho comparado para buscar sistemas de armonización. Fundamentalmente, y creo que lo central es que podamos, a partir del análisis del derecho comparado, todos caminar hacia la construcción de verdaderos estados o sistemas de derecho constitucional, derechos sociales, ¿sí? Y estados constitucionales donde haya prevalencia de los derechos y de los principios y de los valores democráticos. Digamos que es el punto central que debe mediar los análisis del derecho comparado, doctor José Jesús. Doctor Luis Hermano, pues la verdad que ha sido muy enriquecedora esta conferencia, esta disertación. En lo personal, ya nada más para cerrar, ¿qué tan importante ha sido el derecho comparado? En tantas y tantas ponencias que ha hecho el doctor Tolosa, vamos a hablar del caso del oso Chucho, donde era personalidad jurídica en una acción de tutela, el caso de la personalidad jurídica en lo que es la Amazonia colombiana, y esta, entre otras muchas, la más reciente que ha causado un gran impacto, que hace unos minutos el mismo Néstor Caferata, platicando los tres, lo felicitaba personalmente por todo ese gran trabajo y todo lo que ha venido permeando en América Latina, querido doctor Tolosa, este derecho a la manifestación pacífica. ¿De cuánto utilidad le ha sido? ¿Qué tan importante ha sido? ¿Cuál ha sido la trascendencia que ha tenido el derecho comparado en este gran trabajo de este jurista, pero este filósofo? O sea, yo creo que esa es la combinación perfecta. Yo creo que los abogados debemos estar obligados casi tener un par de años previos a ingresar a profundidad a la filosofía y platicando en su momento con el vicepresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, decía, es que para mí tiene que ser un filósofo o una formación de filósofo del derecho quien ha en un momento dado pronunciar las sentencias. ¿Qué tan importante ha sido el derecho comparado, doctor Tolosa? El derecho comparado para mí como juez en este instante, pero también para el ciudadano, para el abogado, para el académico, es algo relevante. ¿Por qué? Porque como señalábamos, nos permite encontrar cuáles son no solamente las virtudes, los defectos que tenemos, pero cuando lo hacemos, cuando aterrizamos el derecho frente a una realidad concreta y cuando tratamos de intuir hacia dónde debe caminar una comunidad jurídica, hacia dónde debe caminar un país, cómo releer los fenómenos, ¿sí? Entonces es ahí donde encontramos, por ejemplo, frente al tema del oso Chucho y el tema de la Amazonía. ¿Por qué planteamos el tema de una reconceptualización, como una revolución copernicana en la conceptualización del concepto de sujeto de derecho? Y que está al fondo. Bueno, porque nos damos cuenta que tenemos problemas nosotros, porque de alguna manera aludía, nosotros los seres humanos nos encontramos con una visión eminentemente cosificante de lo que nos rodea. Vemos como cosas lo que nos rodea. Entonces la visión es eminentemente antropocéntrica. Yo soy yo y mi mundo. Aquí vale la pena, por ejemplo, recordar a Descartes, un gran pensador. Yo lo leo, el discurso del método, que es algo elemental y yo creo que lo hemos leído todos. Pero allí encontramos, tenemos que dudar menos de que yo existo. Jean Panstan, Jesuit, yo pienso luego, yo existo. Allá, que le enseñaron los jesuitas a Renato Descartes y que lo transfirió allí al discurso del método. Entonces, eso, pero esa idea, yo soy yo. También, sí. Sí, estamos, claro, esa se retransmitió, está hoy vigente. Entonces yo destruyo, yo conquisto, yo mando, yo discrimino, yo soy el jefe. No, cuando nos encontramos en sujetos, en personas humanas, yo no tengo en cuenta la relación de alteridad del otro, mucho menos tengo en cuenta, es decir, de respetar al otro para no pisotearlo, de verlo desde un punto de vista de una visión ética en el cara a cara y verlo como un igual que tiene derecho a respirar y a vivir, sino que yo exploto los recursos porque necesito aumentar mis utilidades.
yo hago minería, yo deforesto, yo destruyo, no me importa y no me doy cuenta que yo tengo hijos y que si deforesto, mis hijos, mis nietos, por eso aquí aparece un derecho en conflicto que es el derecho de las futuras generaciones, ¿sí? Entonces, no me importa eso, me olvido y me vuelvo un ser y destruyo mi racionalidad porque pienso en mí mismo únicamente, en mi empresa, en acumular capital y no me importa destruir. Entonces se nos acaba el universo. Entonces no veo, destruyo la naturaleza. Entonces aquí, bueno, esto no puede seguir de esa manera, es que estamos encerrados en nuestra manera de ver. El derecho cuando se plantea un problema, y es que están destruyendo la Amazonía, y ese es un derecho difuso, eso no es un derecho fundamental, y es que yo estoy obteniendo cáncer en mi piel, ¿qué significa eso? Entonces, estamos contaminando, se están destruyendo, muchas especies están desapareciendo, muchos animales, los ríos se están secando en Colombia, que llamamos el país de las nieves perpetuas. Este es un país hídrico, muy rico en animales, muy rico en fauna y flora, pero lo estamos destruyendo América Latina, estamos destruyendo a México, estamos destruyendo Estados Unidos, estamos destruyendo la Argentina, la Patagonia, los glaciares, en fin. Sí. ¿Qué pasa? Entonces, ¿de qué me sirve el derecho comparado? ¿Qué soluciones se dan frente a este problema? Y si no, hay que idearlas. El derecho comparado me permite, hoy, por ejemplo, actualmente, un juez que vaya a resolver un problema que le plantean si un páramo o un río o una cordillera es sujeto de derecho, pues vaya y mire las soluciones que le hemos dado en el derecho colombiano y cómo en el derecho colombiano nosotros hemos tomado la alternativa y nos hemos separado un poco, hemos también visto el derecho comparado que también existe en las formas jurídicas precolombinas, en el derecho amerindio, a ver qué los quechuas, qué dijeron los mayas, qué dijeron los incas, también podemos encontrar, o qué dice el BGB, o qué dice el español. Bueno, no, entonces el sistema jurídico español o los sistemas jurídicos europeos nos dicen, no, la naturaleza es un bien jurídico, es decir, yo en el sistema de sujeto pensante, cosa que me rodea. La naturaleza es una cosa y como es una cosa, yo mando y destruyo la cosa. No, señor. Si yo quiero reconducir el diálogo, yo tengo que modificar mi chip y trabajar, es decir, es sujeto y como sujeto tiene derechos y entonces es un centro de imputación jurídica y entonces tengo que respetar los derechos. Tiene derecho a la resiliencia, el derecho tiene derecho a la libertad. El oso es un ser sintiente, no es humano, no es para que tenga universidad, no es para que tenga parlamento, pero sí tiene derecho a la vida, sí tiene derecho. Y entonces en la medida en que yo respete al otro, empiezo a reconstruir. Pero yo tengo entonces que otear el derecho comparado. ¿Para qué me sirve? Pues bueno, el derecho comparado me permite, bueno, vamos a ver estas legislaciones que han dicho, a ver qué han dicho en Australia, qué han dicho en la India, que han dicho que la Corte Constitucional hindú, que ha dicho la Corte Constitucional colombiana, la Corte Suprema, que han dicho. Entonces, cuando yo, el derecho comparado es eso, el ejercicio que hacíamos acá, y yo puedo encontrar elementos en las institutas para, por ejemplo, para efectos de plantear mi controversia de qué es sujeto de derecho. Yo ya la tengo resuelta y en la Corte ya la tenemos resuelta y tomamos partido. Claro, aquí nos pueden decir es que usted es panteísta y entonces la vida está en todo. Claro, pues claro. La naturaleza es vida, la Pachamama y cosas de esas. Pues claro, se trata de reformularlo en términos. Entonces, claro, aquí entonces me permite establecer, decir, bueno, aquí hay que cambiar el modelo un poco, la lectura jurídica que me permite. Yo subrayaba por aquí una parte que estaba tratando de leer para solucionar un problema jurídico, ¿sí? Por ejemplo, dice el título 2 de las institutas, ¿sí? En el título 2 que empieza de los derechos, del derecho natural de gentes y civil, dice, derecho natural es el que la naturaleza enseñó a todos los animales, mas este derecho no es privativo del género humano, sino de todos los animales que nacen del cielo, en la tierra y en el mar. Estas son las institutas de Iure Natural Gentium et Civili.
está ahí. O sea, yo puedo hacer un análisis, a ver qué aporte obtengo de las institutas o puedo tomar. Bueno, voy a ver qué dice aquí el Código Civil argentino o qué dice frente a ese tema. ¿Cómo lo organizamos? Sí, claro. O sea, a ver qué vacíos tiene, porque es que tengo un problema actual. ¿Qué me sirve el conocimiento acumulado para resolver un problema actual? Digamos que el tema comparatista, como el tema que le planteaba frente al tema de el fuero, de los actos dignatarios y los juzgamientos de ellos. Y en esto, por ejemplo, para solamente plantear algunos de los elementos que frente al oso chucho y frente a la Amazonía para declararla como sujeto de derecho, entonces hay que protegerla y los demandantes y el tema, por ejemplo, temas procesales que tenemos ahí, temas filosóficos, ¿sí? El concepto de sujeto de derecho, el concepto de una visión, transitar de una visión eminentemente antropocéntrica, donde el hombre es el centro, a una visión ecocéntrica antrópica, más o menos, en fin. Muchos elementos, el tema del medio ambiente, no verlo como un derecho difuso, sino como un derecho fundamental que atañe a la vida de nosotros, a respirar, a la vida suya, sí, a la vida de los otros, a la vida de su señora, de su hermano, de su tío, del pariente, de mi hijo, de mi nieto. Y entonces, ¿dónde están los derechos de las futuras generaciones? Eso tiene alguna connotación. En fin, son múltiples los problemas. El Estado constitucional de derecho ambiental, por ejemplo. Esto lo vamos a dejar ahí porque vamos a ver los espacios. Yo sé que estamos siempre ocupados. Si hubiera gente, no, claro, no porque queremos desde la academia y para América Latina, Europa, ya sea que estamos cubriendo, generar una conferencia en cada uno de esos temas y hacer un análisis profundo, porque esto es muy importante, ¿no? Se ha llegado ahora con este tema importantísimo que se da del diálogo jurisprudencial horizontal, el vertical, este diálogo judicial. Es que usted me introdujo aquí en una problemática que es extensa al preguntar qué significaba el derecho comparado frente a esos temas que estamos trabajando en Colombia. No, pero porque lo que quiero, doctor, es que hagamos después muy específico un programa que entremos a profundidad en el análisis naturalmente de cada uno de los temas. Y va a haber esa posibilidad que vale mucho y sobre todo por esa obligación que tenemos de difundir todo este tipo de conocimiento tan importante y de que al final de cuentas en este tema del derecho comparado tengamos estas grandes referencias. De verdad le tengo un especial cariño y un gran respeto a su trabajo. Yo diría que más de ser revolucionario es un hombre que ajusta bien el tema de las relaciones y decía cómo debe ser visto como un derecho fundamental. En Argentina, en algunos congresos que asistí representando a México, allá cuando invitaba gente muy amiga de la Corte, se hablaba que los derechos difusos eran de tercera y cuarta generación. Y ahora viene un análisis profundo con que se hace complementario y que quiero que en lo particular cada uno de estos asuntos merezca una hora y media de diálogo y vamos a seguir construyendo, querido doctor Luis Armando Tolosa, sabe el aprecio que le tengo. Gracias, doctor. Muy gentil, muy gentil. Bueno, sí. Yo quiero, previo a esto, agradecer a gente que ha forjado todo este cuadro de grandes comparatistas que se ha forjado en Europa, en específico en Italia, Sabrina Ragone, Giorgia Pavani, y sobre todo a una querida amiga, la doctora Silvia Bagni, con quien hemos coordinado este congreso internacional, eligiendo por cada país a un expositor experto en la materia y están viendo la calidad que se tiene y que a final de cuentas pues se está logrando un congreso que ha llamado muchísimo la atención en inscripciones, ha sido increíble y hemos querido abrir más porque de verdad la gente está desbordada, le ha dado la importancia que tiene y hoy queremos despedir esta tan importante y agradable y verdadera sustanciosa, diríamos nosotros, disertación por parte del doctor Luis Armando Tolosa Villanova, que es precisamente magistrado de la Corte Suprema de Colombia, que ha sido un hombre, reitero, independiente que podamos decir revolucionario, tiene una vocación transformadora que es la que se necesita en este momento, independientemente de la incorporación del dato sociológico, todo este tipo de visiones complementarias. Y agradecerle a él esta disertación con el tema, la conceptualización sobre el derecho comparado y su perspectiva. Muchísimas gracias, doctor Luis Armando. Bueno, usted ya sabe, ha sido nombrado desde hace tiempo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Es un hombre al cual le tenemos en la Academia y en México y en América Latina un gran cariño y un gran respeto. Y siempre estamos siguiéndolo paso a paso y la Academia busca que tengamos estos diálogos porque vale mucho la pena lo que se logra y que ahora en este congreso que hemos tenido precisamente en relación al centenario del primer Tribunal Constitucional en el mundo,
pues todo el mundo ha establecido el respeto que se tiene a todo lo que se ha venido generando en Colombia en el ámbito pretoriano. Así de que muchísimas gracias, querido doctor Luis Armando Tolosa, felicidades. Y bueno, pues despedirse de la academia y como miembro honorario y del doctor Lucio Pegoraro, el cual también pues, reconoce su trayectoria y está muy contento de que juristas, en este caso 11 juristas de la más alta talla de Europa y de América, estén disertando en el homenaje que hoy le rendimos al doctor Pegoraro. Doctor José de Jesús, muchas gracias a usted principalmente por la invitación que nos ha hecho a este diálogo para el reconocimiento del empuje y los aportes del profesor Lucio Pegoraro. Muchas gracias a usted, a la academia y un saludo a los expositores que lo acompañaron a usted en este homenaje al profesor Lucio. Muchas gracias desde Colombia para todos ustedes. Pues hoy concluimos una conferencia más precisamente en este Congreso Internacional de Derecho Comparado con motivo del homenaje al doctor Lucio Pegoraro y continuamos en próximos días con la siguiente conferencia. Gracias.